La cautividad babilónica, el marco del mensaje del profeta Daniel, fue una experiencia profundamente traumática para el pueblo de Israel. El Salterio describe esta situación en uno de sus cantos más tristes. Dice en el Salmo 137, versículos 1 al 4, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que cantásemos y decían, cántenos los cánticos de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en tierra de extraños? En este canto, Babilonia era tierra extraña, un lugar ajeno y por fe también un lugar de paso. Esto es similar al camino que emprendieron el patriarca Abraham y cada uno de los verdaderos creyentes debe transitar en su rumbo a su verdadera patria. Todos los hombres de Dios han caminado sobre las mismas pisadas y es la razón por la que el autor de la epístola a los Hebreos dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido lo que les habían prometido. Más bien la recordaron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, y al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella donde habían salido, habrían tenido tiempo para regresar, pero anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, y por tanto Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿Qué significa para nosotros ser forasteros y peregrinos en este mundo? Y más importante aún, ¿cómo andar nuestro peregrinaje sin extraviarnos en el camino? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo recordar que en estas fechas cada año como iglesia tenemos la oportunidad de tener un momento de acción de gracias por la culminación de alguna etapa en su formación académica de nuestros jóvenes y nuestros niños, desde el preescolar hasta la universidad. Y es un motivo de gratitud por varias razones. Primero, porque frecuentemente en su entorno los grupos suelen hacer misas, celebraciones en las que no podemos participar de la misma manera y de pronto se sienten un poco ajenos a esa situación. Y la segunda, porque en un país donde la escolaridad promedio es primero de secundaria, entonces cuando alguien pasa de ese nivel, entra en una minoría privilegiada, recibiendo la bendición de la educación con el propósito de ser bendecido y ser bendición. Nosotros creemos, hermanos, que entre más seamos y más educados seamos, mejor podemos servirle a Dios y usar los recursos que nos dé para su gloria, para bendición nuestra y para bendición también del prójimo. Algunos niños empiezan su primer paso, terminan el preescolar, pero ya están en este camino. Y es nuestro anhelo que en el paso de los años, si Dios nos permite vivirlos, verlos al frente, agradecerle a Dios por terminar una carrera, por llegar a una etapa en la que se preparan para la vida profesional, viendo su vocación como un asunto de mayordomía, un asunto que tienen que administrar para gloria de Dios y para bendición también de ellos. Curioso, hermanos, en la iglesia bautista Red House, allá en Richmond, ellos no tenían cultos de graduación, y desde que empezaron a venir los hermanos y lo vieron, los llevaron a su iglesia, y ahora cada año hay la oportunidad de que los jóvenes, los niños pasen al frente y le den gracias a Dios por el privilegio de la educación, por una bendición tan grande que Dios nos da. Estamos hablando de un tema al que hemos titulado extranjeros en tierra ajena, y hay cuando menos tres enseñanzas que se derivan de este pasaje. La primera de ellas es que ser extranjeros en tierra ajena significa vivir en una tierra con valores diferentes. Antes de ir al texto debemos recordar que esta historia nos habla de tres estudiantes. Y si usted no lo cree, vea lo que dice el versículo número 4. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Estamos hablando de tres estudiantes que son arrebatados de su tierra, de su casa, y llevados a tierra extraña. En primer lugar, decíamos, viviendo en una tierra con valores diferentes. Debo ser sincero y confesar
que nunca pensé que llegaría el día en que pudiéramos entender tan claramente el mensaje del libro del profeta Daniel. Esto no significa que en el pasado no tuviésemos las herramientas hermenéuticas para su interpretación, es decir, que no tuviésemos los recursos necesarios para entender el pasaje. Me refiero más bien a que nunca creí que viviríamos circunstancias que nos permitieran entender en carne propia el contexto de este mensaje. Lamentablemente, en los últimos años en México hemos aprendido de la peor manera posible lo que significa el secuestro, la violencia, el temor a la destrucción del tejido social y vivir bajo la amenaza militar de una superpotencia. Esto puede darnos una idea más clara de las circunstancias que rodearon los primeros años de Daniel, un adolescente judío que fue secuestrado y llevado a un mundo extraño. La poderosa familia de Daniel, la familia real, fue despojada de su rango, de sus bienes, de sus hijos, y todo esto después de la devastación del reino. Jeremías describe la catástrofe diciendo: buscábamos comida a riesgo de nuestra vida por la violencia en el camino del desierto. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como un horno lo hubiera quemado. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Colgaron a nuestros príncipes de las manos y trataron a nuestros ancianos con desprecio. Llevaron a los jóvenes a trabajar en los molinos. Los niños temblaban bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestra danza se convirtió en luto. Esto me hizo pensar, hermanos, en la ciudad de Torreón. Las banquetas en las calles son más anchas que la avenida Guerrero, solo la banqueta. Fue una ciudad planificada desde el principio, tiene 115 años ahora, y fue planificada, pero hubo un error en la planeación. El que hizo el plano era norteamericano y en vez de medir con centímetros, midió con pulgadas. Entonces las banquetas, las calles, las propiedades en el cuadro original de la ciudad eran muy anchas, y dado el clima tórrido de allá, la gente solía sacar sus sillas a las banquetas y socializar allí. Cuando vino el tiempo de la inseguridad, ya no se veían los ancianos en sus sillas platicando. Eso desapareció, y nos hace entender de alguna manera este pasaje en Lamentaciones capítulo 5 versículos 9 al 16. Pero regresando a nuestro relato, la carrera de Daniel no empezó un día cualquiera que despertó, se desperezó y decidió que sería una buena dedicarse a la administración pública y al ministerio profético. El rey de Babilonia creía que la brillante idea de ponerlo en la administración pública era suya, pero estaba equivocado. La idea, hermano, la decisión realmente fue de Dios, quien llamó a Daniel a su vocación. Como Jacob envió a Judá delante de sí a José para que le indicase el camino a Gosén, el Señor envió a un príncipe davídico para guiar a Israel en su andar por Babilonia. Pero no sería una misión fácil, pues Babilonia, debemos recordar, es llamada en la Biblia también Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Aunque desde los días de Daniel, Babilonia fue declinando gradualmente, siguió siendo un lugar idolátrico hasta el tiempo del Nuevo Testamento. En esta porción de la Biblia, Babilonia y Torre de Babel se convirtieron en sinónimos de decadencia humana y del juicio divino. Los babilonios eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían miles de dioses, pero fuera de las expectativas de una buena salud y éxito material, la vida terrenal, no tenían ninguna esperanza eterna. En otras palabras, si sus experiencias se limitaban a la vida terrenal, el materialismo y la búsqueda de la satisfacción inmediata eran dos de los valores supremos de su estilo de vida. Vivimos a más de 2500 años de distancia, pero el mundo actual comparte los mismos valores. El mundo en el que vivimos sigue hablando la lengua franca de los hijos de Babel.
el materialismo, el individualismo, el hedonismo y el relativismo moral. El materialismo dice que cuánto vales, pues cuánto tienes. Hay culturas como la cultura norteamericana en donde sin pudor se dice este hombre vale $200 millones, es decir, la persona vale por lo que tiene, ese es su valor. Cuando vamos a la Biblia encontramos que el valor del ser humano es diferente. El Señor Jesucristo dice: la abundancia de la vida no consiste en los bienes que posee, consiste en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. El materialismo dice cuánto vales, cuánto tienes. El individualismo dice lo más importante eres tú, no importa si para escalar tienes que pisar a los demás. El hedonismo dice el placer es la meta suprema de la vida, y ante la pregunta ¿esto es bueno o malo?, el relativismo moral nos responde: es bueno si te sientes bien. ¿El adulterio es bueno o es malo? Bueno, si la señora no le atiende a su marido y encuentra a alguien que le haga cariñitos y le haga cosas bonitas, entonces está bien. Y si esa señora es tu esposa, bueno, ya es diferente, porque ahora estás hablando de mi mujer. Es decir, el relativismo moral puede cambiar según las circunstancias. El hedonismo nos dice el placer es la meta suprema de la vida. Con semejantes antivalores, ¿cómo pueden esperar los jóvenes no ser proxémicos? ¿Cómo esperar que no se interesen más que en ellos y en su contexto inmediato? Claro, los jóvenes no son responsables de los valores de su tiempo, pero pueden decidir no abrazarlos, pueden optar por la alternativa, pueden elegir valores trascendentales, porque el Señor Jesús dice que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 11. Pero vivir en el mundo sin ser parte de él significa vivir a contracorriente, ser virtualmente extraños e inadaptados en este mundo. Es el mismo desafío debe vivir cada generación cristiana, razón por la cual John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, escribió uno de los capítulos más hermosos de este libro cuando dice: apenas los peregrinos habían salido del desierto, vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, en la cual se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad. Lleva este nombre porque todo lo que allí ocurre y todo lo que allí se vende es vanidad. En esta feria se encuentra toda clase de mercaderías, casas, tierras, negocios, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres de toda clase de delicias, rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vida, sangre, cuerpos, almas, oro, plata, piedras preciosas y muchas cosas más. Y por esta feria es necesario que los peregrinos pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas llegaron, toda la población se conmovió y hubo alboroto por causa de ellos. La gente no paraba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos y otros más que eran extranjeros. Pero lo que más asombró a los traficantes es que estos peregrinos hacían muy poco caso de las mercaderías, pues ni siquiera se tomaban la molestia de mirarlas. Y si se les llamaba a comprar, tapándose los oídos exclamaban: aparta mis ojos para que no vean vanidad, y mirando hacia arriba daban a entender que su negocio estaba en el cielo. Uno, queriendo burlarse de ellos, les preguntó: entonces ustedes ¿qué compran? Y mirándolo con los ojos serios respondieron: nosotros compramos la verdad. El libro de Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. Claro, para nosotros la verdad se escribe con mayúscula, estamos hablando de Jesucristo, y cuando llegamos a Cristo debemos entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos, y cuando hemos recibido la perla de gran precio no podemos perderla o venderla bajo ninguna circunstancia. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Ser extraños en tierra ajena significa vivir en una tierra con dioses diferentes. El libro de Daniel principia narrando una verdadera catástrofe. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió,
y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Señor, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa de Dios en los tesoros de la casa de su Dios. Imagine usted, el Dios único y verdadero entregaba a su pueblo en manos de sus enemigos y entregaba también su casa y sus tesoros a la casa de un Dios falso. A los ojos de los babilonios era una victoria más de Marduk, el Dios que les había dado la grandeza y el poder, pero eso era solo una ilusión. Realmente se trataba de una falsa lucha entre un Dios falso y el Dios verdadero. Pero el Dios verdadero, para él, más importante que la opinión de los hombres, más importante que su templo y sus tesoros, era su pueblo, al que en Éxodo 19:5, en el pacto del Sinaí, había llamado su especial tesoro. El pueblo al que haría volver una vez más con la vara de la corrección. Esta era la convicción del profeta Jeremías cuando dijo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Señor no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Hace unos pocos años, un rabino contemporáneo de Jerusalén, se llama Joel Schwartz, escribió un librito que se llama Shoah. Shoah es el nombre hebreo para holocausto, y habla del holocausto en la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista judío. Y es muy interesante porque dice en la introducción del libro que en la tradición judía la tragedia se vive desde la introspección. Cuando los judíos fueron echados de España en 1490 por los reyes católicos, un autor judío decía: en el reino de las Españas no nos preocupamos más que de deleites, de placeres, de propiedades. Y cuando llegó la hora de salir, vendían un viñedo por una hogaza de pan. Vendían un huerto por una bota de vino. Era lo único que podían llevarse, y fueron echados de la tierra en donde se sentían realmente en un paraíso. Y Rabbi Schwartz habla del holocausto y hace una pregunta temeraria. Dice al final de su libro: ¿quién fue responsable del holocausto? Y responde: nosotros, porque nos apartamos de Dios, porque dejamos su ley, porque nos casamos en matrimonios mixtos, porque hicimos de los bienes materiales nuestro Dios. ¿No había dicho Dios en el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones, Deuteronomio 28: he puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte? Escoge pues el camino de la vida para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice Rabbi Schwartz: la responsabilidad fue nuestra. Al final, hermanos, el mundo ha seguido siendo chantajeado por el holocausto. Pero hermanos, sí, en el holocausto murieron 6 millones de judíos y 20 millones de rusos, y poblaciones de gitanos, de homosexuales, de testigos de Jehová, de seres humanos que independientemente de sus valores o estilo de vida, eran seres creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Entonces, Rabbi Schwartz dice: la culpa fue nuestra, porque estaba escrito que iba a suceder así. Los hijos de Israel vivían la situación del exilio. Esta guerra era una guerra ficticia entre el Dios verdadero y el Dios falso. Los israelitas, la pérdida de la patria ancestral fue motivo de tal dolor que el salmista escribía con nostalgia: ah, Jerusalén, Jerusalén, si me olvidare de ti, que mi derecha se seque, si de ti no me acordare, y te pusiere por encima de mi suprema alegría, que mi lengua se pegue a mi palabra. Salmo 137, versículos 1 al versículo 6. Olvidarse de Jerusalén no sería un olvido patriótico, sería también un olvido religioso. Sería literalmente apostatar, como dice el Salmo 78. Obviamente, en el exilio no les faltarían alegrías pequeñas y grandes, pero ninguna se compararía con el gozo supremo de volver a la ciudad amada, a la ciudad del gran rey.
Nominalmente, los dioses babilónicos eran deidades asociadas con las constelaciones y los cuerpos celestes, pero sus dioses más populares no eran los dioses del cielo, sino los dioses imperiales, la riqueza y el poder, los llamados dioses olvidados por los profetas hebreos. La idolatría no radica en un mero culto a las imágenes, pues por sí mismas las imágenes son nada. El problema es que los ídolos representan las cosas en las que los hombres depositan voluntariamente su confianza. Es un problema de lealtad radical, pero si los dioses falsos son falsos, si los ídolos son nada, dice San Pablo en 1 Corintios 8, ¿por qué entonces el Dios único y verdadero reclama adoración exclusiva? La reclama porque los dioses falsos representan una visión que se justifica, en la que se justifica la opresión, la acumulación de riqueza y el poder. Los babilonios contaban de hecho con un poema titulado Enuma Elish, del que bien se ha dicho es una flor sangrienta de la poética babilónica, un canto en el que es vano buscar dulzura y delicadezas, un canto duro en donde ronda la muerte al acecho de los hombres y de los dioses. Un canto brutal que nos permite entender su manera de pensar. En dicho poema, la victoria de Marduk, su dios principal sobre Tiamat, la gran madre, justifica los afanes imperialistas de los babilonios. Si Marduk venció a la diosa del mar y de los restos de su cuerpo creó el mundo, entonces los babilonios podían destruir al mundo para crear uno nuevo, a su imagen y a su semejanza, o al menos para su lucro y beneficio. Creían que junto con su Dios participaban de un destino manifiesto. Es triste, hermanos, en la cultura norteamericana, ellos han creado el mito de los peregrinos que llegaron buscando libertad en el Mayflower. Y es verdad, llegaron personas huyendo de la persecución religiosa en el viejo mundo, pero buscaban su propia libertad religiosa, porque a nosotros los bautistas nos persiguieron en Rhode Island, es decir, no toleraban la disidencia, aunque también fueran evangélicos como nosotros, y crearon el mito del destino manifiesto, de una nación a la que Dios puso para ser cabeza y no cola. Pero hermanos, es un imperio terrenal que se está desmoronando, para bien o para mal, porque si a ellos les da tos, a nosotros nos da pulmonía. Es decir, no tenemos mucho que celebrar porque estamos encadenados a ellos y vamos a participar también de su caída, sea lo que signifique esto. Tal vez para la mayoría de nosotros estos mitos babilónicos sean simples mitos, supersticiones absurdas de un pasado remoto, pero hoy en día los dioses olvidados gozan de excelente salud, gobiernan el mundo sin pudor y a plena luz del sol, y lo hacen con mano de hierro. Si lo duda, piense en las palabras de José Luis Carabias. He hablado de él. José Luis Carabias es un jesuita español, que vive en Paraguay. Cuando a su comunidad empezaron a llegar los evangélicos y empezaron a ganar familias acusando a los creyentes católicos de idolatría, la parroquia le dijo al padre Carabias que hiciera un estudio sobre la idolatría, y él dice, tenía miedo, porque tenía miedo de que lo que los protestantes decían fuera verdad. Pues no pudo escapar y tuvo que escribir este estudio, y es un libro precioso. En él llega a dos conclusiones. La primera, y la dice así de paso, solo con estas palabras: al parecer el culto a las imágenes sí constituye idolatría, punto. No habla más de eso, no va a apedrear el avispero, no se va a echar al obispo y a los creyentes encima. Pero después hace un estudio muy profundo de la idolatría y dice, muchos de los que nos acusan de ser idólatras son ellos mismos idólatras sin saberlo. Y está hablando concretamente de la teología de la prosperidad. Fíjese lo que dice José Luis Carabias: el Dios secreto de nuestra sociedad es el crecimiento económico, y la religión que aboga por el culto a este Dios es la religión más poderosa del mundo.
Su liturgia es la publicidad. Al crecimiento económico se sacrifican los hombres, los pueblos, los recursos de la naturaleza y el futuro. Este gran Señor, a través del empobrecimiento, del desempleo, de la destrucción de la naturaleza, decide sobre la vida y la muerte de los hombres. En la sociedad actual, el dinero es la mercancía que sirve como común denominador de todas las cosas, y es en lo que deben transformarse las cosas para recibir su confirmación de valor. El dinero es una medida del valor de todo. El mundo mercantil piensa y decide por nosotros, es nuestro dueño, enmarallados como estamos en su red de propaganda multicolor, su consumismo y su jerarquía de valores. Por doquiera se presenta y se vive un mundo de mercancías, del dinero, del mercado como gran objeto de devoción, un mundo pseudo divino que está por encima de los hombres y les dicta sus leyes. Esta forma de concebir la vida es idolátrica precisamente en el sentido en que usaron los profetas en la Biblia. Se trata del sometimiento del hombre y de su vida a la obra de sus manos, con la consiguiente destrucción del hombre mismo. En Querétaro ahora el agua tiene dueños. ¿Dónde la fabrica para venderla? ¿Cómo alguien puede ser dueño del agua? Pero es el capitalismo voraz que trata de convertir todo en mercancía. Yo me acuerdo hace unos años, en tiempo del presidente Peña, estaban con los planes de privatizar el Nevado de Toluca para hacerlo un centro de esquí, rentar las pirámides para si usted quería tener la fiesta de 15 años, allá arriba de la pirámide del Sol, ahí podía bailar el vals. Hermanos, todo tenía que convertirse en pesos y centavos, y trágicamente no ocurre solamente en nuestro país. Las riquezas pueden incluso gobernar el corazón del creyente, y por eso Martín Lutero decía: puedes ser miembro de la iglesia y ser un perfecto idólatra. Fíjese lo que decía: muchos creen que tienen a Dios y lo que necesitan cuando tienen dinero y propiedades. En ellos confían, de ellos se jactan tan inflexiblemente y con tonta seguridad como si no se preocupasen por nada más. Estas personas tienen su propio Dios, se llama Mamón, es decir, el dinero. Este es el ídolo más común sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y posesiones se siente en total seguridad, está feliz y sin ningún temor, como si estuviese sentado en el paraíso mismo. A la inversa, quien no tiene nada y duda y se deprime, como si no conociese a ningún Dios. Muy pocas personas encontraremos que tengan buen ánimo y estén sin aflicción y sin quejarse cuando no tengan dinero, pues lo opuesto está adherido y es inherente a la naturaleza humana hasta la tumba. Hace años, cuando pastoreábamos en Michoacán, una hermana me dijo: pastor, cuando no tengo dinero en la bolsa siento angustia. Y me sentí tentado a juzgarla hasta que pensé: ¿y tú cómo reaccionas cuando no tienes dinero y tienes que hacer un pago? Y me di cuenta: no soy mejor que él. La diferencia es que ella lo dice, yo no. Yo me lo guardo, pero la persona está expresando lo mismo que me pasa a mí. Es decir, esa es una realidad con la que luchamos en este mundo. Por lo anterior, resulta inevitable preguntar: pero si los ídolos son nada, si los dioses falsos son falsos, ¿cómo es que gobiernan el mundo? Bonhoeffer responde: si nuestro corazón, los bienes y el mundo no son nada, viven de él, se oponen a Dios. Nosotros no podemos tener sino un solo corazón y un solo amor, y solo uno podemos servir plenamente y vincularnos a un solo Señor. No hay término medio, no existe una alternativa: o amas a Dios o amas los bienes del mundo, y si amas al mundo, odias a Dios, y si amas a Dios, odias al mundo. Lo que Bonhoeffer decía es lo que Cristo dijo: no es asunto de preferencia, es preferible amar a Dios que las riquezas. No era asunto de sabiduría, es más sabio amar a Dios que las riquezas. Es asunto de imposibilidad, no poder servir a Dios y a las riquezas. Esto significa obviamente que por sí mismas las riquezas
y los bienes materiales no necesariamente son una maldición, pueden ser una bendición de Dios. Mire, hermano, hermana, si Dios le da para comprarse el Mercedes-Benz del año, disfrútelo, es una bendición de Dios, no hay problema en que tenga su Mercedes-Benz del año. Si hace de su carro su ídolo, entonces es un problema diferente. Si Dios le da para comprarse una casa la más grande concebible y Dios se lo da como fruto de su trabajo y su bendición, disfrútelo, es una bendición de Dios, en tanto no se convierta en nuestro Señor. Las riquezas pueden ser una bendición del Señor, el problema radica más bien en el materialismo, el problema está en el corazón humano. El dinero no tiene voluntad, no tiene decisiones, no tiene pies o manos para trepar nuestro cuerpo y llegar a nuestro corazón. Somos más bien nosotros los que los queremos y los mimamos. Somos nosotros quienes les entregamos la llave de nuestro corazón, y lo mismo ocurre con el amor al poder. Pero ni el dinero ni el poder corrompen a nadie, simplemente potencian lo que ya somos sin Dios. Hace más de 40 años platicaba con el doctor Esteban Hicks, nuestro profesor de hebreo en el seminario. Era un perfecto WAPS, White, Anglo-Saxon and Protestant, un protestante conservador blanco. Estábamos hablando acerca del comunismo y él me dice: Jorge, pero para el caso es lo mismo, nos escandalizamos del materialismo de los rusos. Dice, no somos mejores nosotros. Dice, nuestro país es una civilización materialista, lo importante son las cosas materiales. Vaya, siquiera el materialismo de ellos es ideológico, el de nosotros es práctico, vivimos para las cosas materiales. Dice, así es que si nos rasgamos las vestiduras por esto, debemos rasgarlos primero por nosotros mismos y luego también por los demás. Y me sorprendió la honestidad moral intelectual de un hombre que decía, al final los estigmatizamos, pero cuando el índice apunta para allá, hay tres dedos que apuntan para acá. Es decir, nos estamos señalando a nosotros mismos. Llegamos al tercer y último concepto del texto. En tercer lugar, el texto nos enseña que ser extranjeros en tierra ajena significa vivir una vida con metas diferentes. Siendo honestos, hablar de Babilonia significa hablar de uno de los polos de desarrollo de la civilización humana. La civilización humana se desarrolló, ayúdame doctor, en 5 crisoles: el valle del Yangtze, el Mesopotamia, el valle del Nilo, el valle del Indo, y en Mesoamérica y en la cordillera de los Andes. Son los núcleos del desarrollo de la civilización. Las aportaciones de los babilonios a la ciencia son incontables. Lograron avances impresionantes en la medicina, la astronomía, las matemáticas, la geometría, la agricultura, la metalurgia, el derecho, etc. Era una ciudad-estado de impresionante belleza y poder, tan grande como este mundo podría producir, pero su gloria y su grandeza eran pasajeras. Sería como la flor de una hierba, dice el profeta Isaías en el capítulo 40 de su libro. El mismo profeta Isaías anunció la caída de Babilonia diciendo: el hermoso reino de Babilonia, joya de la grandeza caldea, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que Dios destruyó y jamás volverá a ser habitada. Para siempre quedará deshabitado. Ningún nómada plantará su tienda, ni pastor alguno apacentará allí su rebaño. Allí dormirán solo las bestias del desierto, sus casas se llenarán de chacales, y ahí solo vivirán los avestruces y retozarán las cabras salvajes. En sus palacios y en sus casas veraniegas aullarán la hiena y los chacales. Ya se acerca el tiempo, sus días están contados, dice Isaías en el capítulo 13 de su profecía. Y efectivamente, en el 539 a.C., Ciro de Persia ocupó la ciudad de Babilonia sin disparar una sola flecha. La ciudad que había luchado a sangre y a fuego por el poder y la gloria, los perdió sin luchar.
¿Cuál fue la razón de la caída de Babilonia? Seguramente la respuesta se encuentra en el relato del banquete de Belsasar. Belsasar, quien gobernaba en nombre de su padre, se encontraba en una escandalosa borrachera cuando su ciudad estaba al borde de la guerra civil. Los sacerdotes acusaban de herejía a Nabodino, su padre, pues había desplazado a Marduk, su dios principal, para dar preferencia a Sin, el dios de la luna, y el mismo dios mitológico que llevó a Babilonia a la grandeza fue la causa de su caída. El reino sucumbió cuando los sacerdotes de Marduk, inconformes por haber sido desplazados, se aliaron a los persas y les abrieron las puertas de la ciudad sin resistencia. Michael Nudeker, un periodista español, describe el cuadro de una forma vívida. Dice: la muchedumbre se golpeaba en torno a la larga vía procesional que cruzaba Babilonia. Sus 20 metros de ancho estaban flanqueados por miles de personas que esperaban expectantes. La majestuosa puerta de Ishtar, de casi 15 metros de alto, estaban abiertas de par en par. Las impresionantes leones y toros de relieve que destacaban quietos y casi vivos en las paredes de las murallas de ladrillo azul en las puertas. En ellas se reflejaban los tímidos rayos del sol en una mañana de octubre. El ambiente era de ansiedad, una mezcla de tristeza y de alivio, y de pronto el gentío guardó silencio. Sonó un instrumento, un sonido marcial, intenso, constante, firme, un tambor. Los babilonios se replegaron contra la muralla que protegía su avenida. Nadie se atrevía a cruzar la calzada. Allí, delante de sus ojos, iba a ser su entrada un dios, el mayor de los soberanos de la tierra, Ciro el Grande, el rey de los persas. Era otoño del 539, Babilonia había caído, los persas habían conquistado sin violencia una ciudad de 100,000 habitantes que era la más grande del mundo. ¿Cómo habían llegado a eso? ¿Cómo era posible que la orgullosa capital se hubiera rendido al invasor sin ofrecer resistencia? Tan solo 23 años después de la muerte del gran rey Nabucodonosor II, que había conquistado Jerusalén y había dominado el Medio Oriente, el imperio babilónico había dejado de existir, se había derrumbado como un castillo de naipes. La culpa fue de los dioses, o mejor dicho, la guerra entre las divinidades. Allí se cumplió el mensaje en la pared: cortó Dios tu reino y puesto a fin, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Pero exactamente la misma suerte esperaba a la victoriosa Persia a causa y a cada uno de los reinos de la tierra. Daniel dijo, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, mientras su majestad contemplaba la estatua, una piedra que nadie arrojó vino rodando y golpeó los pies y la estatua se vino abajo. Todos sus materiales se hicieron polvo y enseguida vino un viento muy fuerte que llevó todo como el viento arrastra la paja, y nunca volvieron a encontrarse nada de la estatua. Y la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña. Era tan grande que llenaba toda la tierra. El Dios del cielo enviará un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, él será quien destruya todos los reinos de la tierra. 1000 años después de Daniel, en la ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribió este conflicto entre el reino de Dios y el reino del mundo, diciendo de forma casi poética: así que dos amores fundaron dos ciudades, a saber, a la ciudad terrenal el amor propio hasta llegar al desprecio de Dios, y la ciudad celestial basada en el amor a Dios hasta llegar al desprecio propio. La ciudad celestial puso su amor en Dios, al que llegó hasta llegar al menosprecio propio. La terrenal puso su gloria en sí misma, la celestial en el Señor, porque la primera busca el honor y la gloria de los hombres, mientras la segunda estima
por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella descansando en su soberbia, levanta su propia cabeza. En este en cambio se dice: eres tú mi gloria, ¿quién levanta mi cabeza? Aquella reina en sus príncipes sobre las naciones a las que sujetó en su ambición de reinar. En esta en cambio, los unos a los otros se sirven con caridad. Esto estaba en la Biblia, pero el primero que lo vio fue Agustín de Hipona. Su ciudad estaba siendo sitiada por los bárbaros y la gente decía: si cae Roma, cae el cristianismo. Hay personas que dicen ahora: si cae Estados Unidos, cae el mundo evangélico. No, mi hermano, no, mi hermana. El reino de Dios está en sus manos y nosotros también. Y Él sostiene su obra y le lleva al fin que le glorifica. Como conclusión, a primera impresión del libro de Daniel pareciera discreto en medio de los grandes profetas. De hecho, para los judíos no es considerado un libro profético. Sin embargo, contiene un poderoso mensaje de esperanza. En pleno exilio, el profeta Jeremías escribió una carta a los cautivos, animándoles a seguir con sus vidas, a casarse, a comprar, a vender, todo esto a la vista de la promesa del retorno de la cautividad. De hecho, el profeta dice: orad por la paz de la ciudad, porque en su paz tendréis vuestra paz. Es la razón por la que oramos por esta ciudad, es la razón por la que oramos por este país, es la razón por la que oramos por las naciones de la tierra, es la razón por la que oramos por este mundo, porque en su paz tendremos nuestra paz. Pero el mensaje de Daniel fue mucho más allá. Era un virtual puente hacia la eternidad. Una de sus aportaciones más significativas es su visión del reino de Dios, un reino eterno e invencible al cual inútilmente se oponen los reinos humanos. Pero, ¿cómo estar en el reino terrenal sin ser parte de él? ¿Cómo andar nuestro peregrinaje sin extraviarnos en el camino? Creo que la vida de Daniel responde a estas preguntas. Responde con una entrega y un amor incondicionales a Dios. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, dice el Dr. Cobb, el pastor de Red House, dice: si lo ves, no das 3 cacahuates por él. Chaparrito, flaquito, ya un hombre de más de 80 años, dice, pero cuando se sube al púlpito se convierte en un león. Dice John Piper, dice: tenemos que meditar en la superioridad de Dios con respecto, como nuestra gran recompensa, sobre todo lo que el mundo puede ofrecer. Si no lo hacemos, amaremos al mundo como los demás y viviremos como todos los otros. Tomemos las cosas que mueven al mundo y meditemos en lo bueno y perpetuo que es Dios en comparación. Consideremos el dinero, el sexo y el poder y pensemos acerca de ellos con relación a la muerte. La muerte acaba con cada uno de ellos. Si vivimos para ellos, no conseguiremos mucho y lo que consigamos no perdurará. En cambio, el tesoro de Dios permanece más allá de la muerte. Es mejor que el dinero, porque el Señor posee todo el oro y la plata y todo el dinero del mundo. Es mejor que el placer, es mejor que el sexo. Jesucristo nunca tuvo relaciones sexuales y fue el ser humano más pleno y completo que jamás haya existido. El sexo es una sombra, una imagen de una realidad más grande, una relación y un placer que harán que el sexo parezca un bostezo. Recuerdo a mi hermano Saúl Ochoa, quien suele decir: la sexualidad humana es como la Coca-Cola, empieza clásica, luego light y luego cero. Dice, esa es la realidad, esa es la vida humana, no tenemos que escandalizarnos de eso. Y respecto al poder, la recompensa más grande que Dios, la bendición más grande que un cristiano puede tener es ser hijo del Dios Todopoderoso. Y así continúa la lista. Dios es mejor y más permanente que todo lo que el mundo tiene por ofrecer. No hay comparación. Dios gana siempre. La pregunta es la siguiente: ¿lo tendremos realmente Él? ¿Nos desprenderemos del trance de este mundo estupefaciente para en su lugar vivir y creer, regocijarnos y amar? Lo que John Piper está diciendo es una vez más que somos
extraños en tierra ajena. Vamos de paso por aquí. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen la bendición de dar un paso más en su formación académica, lo cual es una bendición, una vez más. En un país donde el promedio de escolaridad es primero de secundaria, hermanos, pasar de ese nivel es pasar a una minoría privilegiada. Pero significa también un asunto de mayordomía, algo que Dios nos ha dado para bendecirnos y para hacer bendición. Dice John Piper, dice, dejaremos este mundo estupefaciente, este mundo que adormece, que engaña a las personas y les hace pensar en el materialismo, en el hedonismo, en el individualismo, para pensar realmente si tenemos a Dios y si podemos tener en Él un lugar y un motivo para creer, regocijarnos y amar. Oramos por nuestros hijos. Es un privilegio, hermanos, qué tragedia cuando los pastores estimulan a sus jóvenes a no estudiar. ¿Cómo pueden atreverse a hacer eso? ¿Cómo te atreves a decirle, no estudies? Hermanos, no sé si lo sepan, los testigos de Jehová se oponen fuertemente a que sus jóvenes vayan a la universidad, a menos que vayan a estudiar algo como contabilidad, que no tenga nada que ver con ciencias sociales, y condenan a su grupo a estar formado por gente pobre, ignorante, y por consecuencia más fácil de manejar, mucho más fácil de manejar. Cuando se desarrolla el pensamiento crítico, entonces se puede articular la fe y decir, soy cristiano no por tradición, por decisión propia, porque forma parte íntegra de mi vida, de mi identidad, de mi fe y también de mi esperanza. Jóvenes que terminan una etapa de su formación, pues peregrinan, pasan por un mundo ajeno, están entrando a la feria de la vanidad, y lo más hermoso es que John Bunyan dice, y cuando alguien quiso burlarse de los peregrinos y les preguntó, ¿ustedes entonces qué compran? Ellos respondieron, viéndolos con ojos serios, nosotros compramos la verdad. La verdad para nosotros se escribe con mayúscula. La verdad es una persona que le da sentido, que le da pertenencia y que le da razón de ser a nuestra existencia. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar que vamos de paso por un mundo como este, que podemos, Señor, disfrutar de las cosas buenas que este mundo da como dones tuyos, y podemos poner toda nuestra esperanza en un mundo que nos espera en tu presencia. Bendice a tus siervos, los jóvenes, los niños, bendícelos para que sean de bendición, en el nombre de Cristo. Amén.